periódica es donde se encuentran organizados todos los elementos químicos que encontramos en la naturaleza. En esta parte de arriba encontramos todos los elementos químicos que se encuentran naturalmente, ¿sí?, en nuestro mundo. Mientras que en la parte de abajo encontramos todos los elementos químicos que han sido creados en el laboratorio por el hombre, y por eso se denominan tierras raras. Esta tabla periódica viene dividida en periodos y también en grupos. En periodos son todos aquellos que van de forma horizontal y son 7. Y grupos son todos aquellos que van en forma vertical y son 18 grupos. ¿Por qué viene dividido así? Porque gracias a esta división, entonces podemos organizar los elementos de forma que tengan similitudes entre ellos. Un ejemplo, por ejemplo, en el grupo del oxígeno. Todos estos significa que su último nivel de energía va a tener 4 electrones, ¿sí? Entonces, esa va a ser su similitud. También una tabla periódica me permite que agrupemos los elementos químicos cuando son metales, no metales y metaloides. Toda esta parte son los metales. Los metales son aquellos que brillan mucho, mucho y que también pueden conducir la energía. Los no metales, pues son, por ejemplo, como esto, como el tablero, ¿cierto? Que no son capaces de conducir la electricidad. Y los metaloides son aquellos elementos que encontramos y que tienen características tanto de metales como de no metales. Esta tabla periódica a su vez tiene unas propiedades periódicas que dependen del radio atómico, de los electrones del último nivel de energía y del número atómico de un elemento. Cuando hablamos del radio atómico, estamos hablando de la distancia que hay del centro del núcleo al último electrón que está en el último nivel de energía. Esa distancia es la que conocemos como el radio atómico y a su vez esa distancia es la que nos permite saber el tamaño de un electrón. En el caso del oxígeno, por ejemplo, vamos a encontrar que su número atómico es 0.7. ¿Sí? Entonces, eso nos va a decir qué tan grande o qué tan pequeño es un elemento, un átomo. ¿Por qué? Porque si tiene muchos electrones y muchos protones, ellos se van a atraer y entre más se atraigan, pues más pequeño se va haciendo un átomo. En el caso del oxígeno, el oxígeno es un elemento que es muy electronegativo, ¿sí? La electronegatividad significa que él tiene la propiedad de atraer muchos electrones hacia sí. Eso es lo que le gusta a él, ir y traer muchos electrones y formar diferentes compuestos. Entonces, para que entendamos mejor lo que es la tabla periódica y cómo viene dividida, entonces te invito a que la armemos, ¿sí? Entonces vamos a armarla, vamos a mirar el dibujito que tenemos aquí y vamos a armarla. Bueno, esta parte verde corresponde a, toda la parte verde son los metales, ¿cierto? Metales. Toda esta partecita de color lila, ¿recuerdas? Los metaloides, que eran los que tenían características similares a los metales y a los no metales. Entonces, esta última que me falta, ¿cómo se denomina? Los metales. Los no metales, muy bien, son esos. Entonces, así es como viene la tabla periódica. Bueno, ¿entendido? Para saber cuántos electrones caben en un modelo atómico, necesitamos saber de la configuración electrónica. La configuración electrónica es la que nos permite hacer una distribución ordenada de los electrones dependiendo de los niveles y subniveles de energía. Los niveles ya los explicó mi compañera Marta y vamos a hablar de los subniveles, los cuales son 4. El primero es S y caben 2 electrones en él. El segundo subnivel es el P y tiene 6 electrones. El D tiene 10 electrones y el F 14 electrones. Ahora vamos a hallar con el número atómico del oxígeno su configuración electrónica. Es muy importante conocer el número atómico para esto.
Para esto necesitamos la regla de las diagonales de Aufbau, que fue creada por el físico Niels Bohr y que significa en alemán regla de construcción, o también llamada la regla del serrucho. Bueno, vamos a comenzar mirando las líneas diagonales, las flechitas, para poderlo organizar de esta manera. Primero empezamos con el primer nivel y subnivel S con 2 electrones, lo vamos a colocar acá. El segundo subnivel, que tiene 2 electrones. El segundo nivel con el subnivel P, con 6 electrones, pero ahí vemos que se pasa, entonces necesitaríamos solo 4, 2 y 2 son 4, y 6P se pasa, entonces sería, voy a buscar otro, que serían 4 electrones, y 4 y 2 son 6, y 2 son 8. Entonces, ahora vamos a averiguar cuál es su ubicación en la tabla periódica. Para esto, con esta configuración electrónica lo podemos averiguar. El número del nivel, el mayor es el 2, entonces ese viene siendo el periodo. Y el 4 que está arriba, que son los electrones, y en este caso el 2, que son del último nivel, se suman. Como es del último nivel, se suman el 4 y el 2 y nos daría 6. Y ese 6 sería el grupo en el que está localizado en la tabla periódica el elemento que estamos haciendo la configuración, que es el oxígeno. Entonces vamos a averiguar en la tabla periódica. El oxígeno está en el periodo 2 y en el grupo 6.